Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchísimas gracias a IDEM por la invitación y mis saludos a todos los becarios de IDEM que están asistiendo a esta clase. Ahí estoy compartiendo pantalla con ustedes. Voy a tener hoy día la oportunidad de compartir con ustedes algunos temas que tienen que ver con psicología, tienen que ver con persuasión y tienen que ver con arbitraje. Yo básicamente me dedico a arbitraje, soy abogado de empresas en procesos arbitrales y aunque no lo crean, la psicología termina siendo muy útil para la mejor preparación de los casos que presentamos a tribunales arbitrales y para lograr resultados efectivos. De eso les voy a hablar. Naturalmente, cuando presento un caso ante un tribunal arbitral, uno tiene que hacer el esfuerzo de buscar ponerse en los zapatos del tribunal arbitral, ubicarse en el lugar del tribunal arbitral y tratar de imaginarse cómo el tribunal va a pensar sobre nuestro caso, cómo el tribunal va a reaccionar a la evidencia que vamos a presentar, a los hechos que vamos a graficar, a los argumentos legales que vamos a plantear. Y en la medida que uno puede hacer ese pronóstico correcto de cómo el tribunal va a reaccionar a nuestra presentación, podemos llegar a diseñar estrategias efectivas que nos permitan obtener el resultado, que nos permitan ganar el caso. Entonces, es fundamental preguntarse cómo deciden los árbitros, cómo toman decisiones, cómo procesan la información que les vamos a transmitir para tomar sus decisiones. Y claro, inicialmente todos creíamos, por lo menos cuando yo estudié Derecho, creía que los árbitros, así como los jueces, son fundamentalmente personas muy racionales y que toman decisiones lógicas, aplican el derecho a los hechos y con eso queda claro cuál va a ser la consecuencia, cuál va a ser su decisión. Creía que los árbitros toman decisiones básicamente sobre la base de un análisis racional, lógico. El derecho aplicado a los hechos. Pero ya en la práctica, con la experiencia y también con el beneficio de haber estudiado el tema, hoy me queda claro que de ninguna manera las decisiones que toman los árbitros eh, son solamente racionales. El proceso de toma de decisión de los árbitros es muchísimo más complejo, mucho más complejo. Los árbitros al final del día son seres humanos como ustedes, como yo, que tienen prejuicios, que cuando se aproximan al caso, a la historia que se está presentando, vienen con prejuicios, no son imparciales en ese sentido. Y no son solamente racionales. Los árbitros, así como los jueces, así como ustedes, así como yo, tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y ustedes sabrán que el hemisferio derecho es nuestro hemisferio emocional. El lado emocional de las decisiones que tomamos es precisamente el hemisferio derecho de nuestro cerebro, en nuestro lado creativo. Ahí está nuestro espíritu libre, nuestro lado pasional, intuitivo. Ahí está el sabor, ahí están los colores vivos, ¿no? El lado artístico, la imaginación sin límites, el sentimiento. Todo eso está en el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, en cambio, es nuestro lado racional, ¿no? Nuestro lado científico, matemático, el análisis estratégico, el análisis práctico, frío, el realismo, el cálculo, las ecuaciones, la matemática, el orden, la lógica. Ese es nuestro hemisferio izquierdo. Y cuando tomamos decisiones procesando la información que recibimos usando los dos hemisferios. Y los árbitros
como ustedes, como yo, toman decisiones, y hay literatura amplia que así lo refleja, utilizando en primer lugar y en primera instancia su lado emocional. El lado emocional en el proceso de toma de decisión de un árbitro es lo que aparece primero. Piensen en ustedes mismos cuando toman una decisión. Piensen qué tan influenciables son por su lado emocional. Y estoy seguro que van a reconocer que las emociones cuentan para determinar cómo decidimos. Y claro, esto no quita que no vamos a tener en cuenta el lado racional. Sin duda lo vamos a tener en cuenta. Pero las emociones cuentan y cuentan muchísimo. Son nuestra primera reacción. Lo mismo pasa con los árbitros. Los árbitros primero deciden emocionalmente y luego a esa decisión emocional, cuando ya tienen que escribir su decisión, por supuesto que le van a dar un sentido lógico, racional, un amparo legal, una racionalidad sustentada en los hechos y en el derecho. Entonces, claro, cuando planteamos un caso, habrá que tener en cuenta que las emociones cuentan. Y, y en ese sentido, lo que les planteo es que un arbitraje, así como un juicio, un arbitraje es una batalla antes que racional, principalmente emocional. Y eso hace que nuestra tarea como abogados sea mucho más interesante, porque habrá que tener en cuenta, por lo tanto, la psicología de la persuasión, para estar en mejor capacidad de persuadir al tribunal arbitral. Cuando uno recibe una decisión, sea de un juez o de un árbitro, difícilmente en la decisión uno encuentra todas las razones que llevaron al juez a decidir como decidió. Y hay un proverbio chino que dice que un juez decide por 10 razones, de las cuales 9 nunca se van a saber. Y acá está precisamente el punto que estoy haciendo. Las emociones cuentan. Claro, los árbitros no van a escribir sobre sus emociones cuando deciden. No va a haber un párrafo dedicado a los sentimientos que nuestra defensa generó en ellos. Pero créanme, esas razones que no están escritas, las razones emocionales, han sido determinantes en la decisión que ese juez o que ese árbitro tomó. Y lo que quiero hacer hoy día entonces es presentarles algunos estudios que muestran, que reflejan eh, que hay factores biológicos, que hay factores psicológicos que son determinantes para cómo los árbitros deciden. Y que yo los tengo en cuenta cada vez que para una defensa. A fin de lograr ganar casos, hay que tener en cuenta estos factores biológicos o psicológicos que voy a compartir hoy día con ustedes. Y vamos a ver por qué son tan importantes en el proceso de toma de decisión de los árbitros y por lo tanto en el proceso de preparación de la mejor defensa por parte del abogado a cargo del patrocinio. Factores biológicos. Hay un estudio hecho por un investigador israelita apellidado Danziger, que lo que hizo fue tomar varias sentencias de una muestra de 8 jueces israelitas que tenían que decidir entre dar la libertad o mantener la condena a varios sujetos que estaban en ese momento en prisión. Lo que debe decidir era si eran liberados o si se quedaban en prisión. Y lo que hizo el señor Danziger fue evaluar 1.122 decisiones, ¿no? Evaluar qué se decidió por estos 8 jueces en un periodo de 5 años. No, en un periodo, perdonen, de 50 días. De 50 días. Estas son decisiones emitidas por 8 jueces en 50 días. Y tenían que básicamente decidir si liberaban al reo o si lo mantenían en prisión. Y miren ustedes lo que encontró Danziger. Danziger lo que encontró
al evaluar las probabilidades de salir libres de estos reos, fue que en la mañana, a partir de las 8 de la mañana que empezaba la actividad de estos jueces de decidir liberar o no al reo, en la mañana las probabilidades de salir libre eran de hasta 70%. Ahora, conforme iba avanzando el día, esas probabilidades se iban reduciendo. Y lo que reflejaban las sentencias que revisó es que las probabilidades de salir libre caían hasta un 20%, alrededor de las 11, 12 del día. Lo interesante es que luego algo pasaba y las probabilidades de salir libre volvían a subir al 70%. Esto ya fue después del primer refrigerio. Y de ahí, como ven en la curva, empezaba a decaer hasta el siguiente refrigerio. Y de ahí había otro refrigerio, las probabilidades de salir libres se incrementaban y luego volvían a decaer. Entonces lo que se preguntaba Danzinger es qué es lo que estaba pasando acá. ¿Qué es lo que tenía este efecto de reseteo, ¿no? Que hacía que las probabilidades de salir libres subieran y luego decayeran. Y lo que Danzinger encontró fue que este reseteo estaba directamente relacionado con el momento del refrigerio. Inmediatamente después del refrigerio, las probabilidades de que los jueces tomaran decisiones a favor de liberar al reo eran mucho mayores, 70%, y estas decaían conforme se alejaban de la hora del refrigerio. La probabilidad volvía a subir con el siguiente refrigerio. Pues la conclusión a la que llega Danzinger es que la justicia es lo que el juez comió en el desayuno. Y esto es muy importante, ¿no? El punto que hace acá Danzinger es que algo pasa en nuestro cerebro, y esto tiene que ver con factores biológicos precisamente, que hace que después del refrigerio los jueces sean más proclives a liberar a los reos. Y miren ustedes, la proclividad a liberar al reo está relacionada con el alimento, no tanto con los hechos del caso, con los fundamentos jurídicos del caso, con el alimento. Y la respuesta a por qué eso es así es simplemente que cuando al juez le toca decidir y le toca poner en funcionamiento su cerebro para tomar una decisión, claro, la decisión de liberar al reo requiere que nuestro cerebro trabaje más. Sustentar la decisión de liberar requiere mayor trabajo, mayor energía de nuestro cerebro. ¿Y cuándo nuestro cerebro tiene mayor energía? Cuando hemos consumido el alimento. Y el alimento genera glucosa y la glucosa genera energía. Es por eso que después de ingerir el alimento, al haber más glucosa, más energía, hay una mayor probabilidad de decisiones a favor de liberar al reo. Conforme eso decae, nuestro cerebro se ve afectado por un sesgo que tiene que ver con un factor biológico. ¿Cuál es ese factor biológico? Empezamos a perder glucosa, empezamos a perder energía. Y nuestro cerebro se pone en modo supervivencia, ¿no? Como nuestra batería del celular, cuando ya queda poca carga y se pone en modo ahorro, igualmente nuestro cerebro se pone en modo supervivencia cuando baja el nivel de glucosa. ¿Y qué significa ponerse en modo supervivencia cuando hablamos del cerebro? Significa que hay que consumir menos energía. ¿Y qué significa consumir menos energía? Hacer menos esfuerzo. Y es por eso que la tendencia es a tomar decisiones a favor de mantener al reo condenado. Porque esas son las decisiones, como decía, que consumen menos energía. Entonces, si ponemos esto en términos de Charles Darwin, claramente esto tiene que ver con la evolución de las especies.
Charles Darwin, ustedes se acordarán, en El origen de las especies, dijo que aquellos miembros de la población con características menos adaptadas, según lo determine su medio ambiente, morirán con mayor probabilidad. Entonces, aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente. Lo que está diciendo acá Charles Darwin, vinculado a lo que estamos comentando, es que hay que considerar que estas decisiones de los jueces a favor de liberar reos en mayor probabilidad cuando han ingerido alimento y no liberarlos con mayor probabilidad cuando ya estamos muy separados de la comida, aun cuando parezcan decisiones irracionales, desde el punto de vista de que no son afectadas por el derecho o por los hechos, son realmente decisiones que tienen una racionalidad más profunda, una racionalidad que tiene que ver con que nuestro cerebro ha sido diseñado para maximizar el éxito evolutivo biológico. O sea, nuestro cerebro está diseñado para tomar decisiones que maximicen la posibilidad de transmitir genes, la posibilidad de supervivencia. Las decisiones en ese sentido que tomamos están influenciadas por factores biológicos, son muchas de ellas instintivas y tienen una sabiduría que va más allá de la sabiduría vinculada al derecho o a los hechos. Es una sabiduría desarrollada durante milenios. Una sabiduría que tiene que ver con asegurar nuestra supervivencia. Eso pasa cuando el cerebro, cuando nos alejamos del último alimento, se pone en modo ahorro, básicamente por razones de supervivencia. Y miren ustedes cómo esto puede impactar en las decisiones de un juez. El impacto es tremendo. Entonces, la investigación de Danziger nos permite entender cómo, en parte, las decisiones que toman los jueces van a ser impactadas por factores no solamente legales, fácticos, sino por factores biológicos. Y claro, es relevante tenerlo en cuenta cuando nos toca preparar un caso, cuando nos toca organizar una audiencia. De hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de participar alguna vez en una audiencia de arbitraje, ahora yo por lo menos le encuentro más sentido a que en las audiencias tengamos siempre, cada 2 horas, cada 2 horas y media, un break. El break tiene una lógica. El break lo que busca es que tengamos la oportunidad de tomar un cafecito, recibir una galletita y con eso incrementar nuestro nivel de glucosa. Eso contribuye a una mejor atención de los árbitros y contribuye a una mejor toma de decisiones. Vamos ahora a otro aspecto. Vamos ahora al sesgo de retrospectiva. ¿Qué es el sesgo de retrospectiva? El sesgo de retrospectiva es un sesgo psicológico que afecta las decisiones de los árbitros en buena parte de los casos que nos toca ver como abogados. Los casos de responsabilidad civil son casos siempre afectados por el sesgo de retrospectiva. Y es muy importante que el abogado que prepara el caso lo tenga en cuenta. ¿Cómo está definido el sesgo de retrospectiva en la literatura? Sesgo de retrospectiva es la tendencia de la gente con conocimiento del desenlace de un evento a creer falsamente que podrían haber predicho el mismo desenlace, ¿no? Estás afectado por el sesgo de retrospectiva cuando ya conoces el desenlace. Y claro, cuando uno conoce el desenlace, cree que podría haberse dado cuenta que eso iba a pasar, ¿no? Todos somos generales luego de la batalla, se dice. Acá tengo una cita importante que tiene que ver con estudios radiológicos, casos de mala práctica en medicina, donde precisamente también se presentan estos problemas de sesgo de retrospectiva. La cita dice lo siguiente, ¿no? La información disponible para el radiólogo que interpreta en retrospectiva no es la misma información que fue interpretada por el lector anterior. El lector retrospectivo frecuentemente tiene acceso a información adicional
vinculada a la historia clínica posterior de la paciente, lo que incluye imágenes radiológicas posteriores que demuestren el avance de la enfermedad. Dicha información impulsa la habilidad del observador para percibir anormalidades sutiles en las imágenes radiológicas anteriores. La percepción funciona mejor si ya sabes dónde y qué buscar. Este es el caso, por ejemplo, y de hecho me tocó defender un caso de este tipo, donde tienes un radiólogo que tiene que interpretar unas tomografías de pulmón para identificar si hay o no un nódulo cancerígeno que pueda causar la muerte del paciente. Entonces, claro, una cosa es ponerse en los zapatos del radiólogo que ve la primera tomografía de ese paciente y lo que encuentra en el pulmón, digamos en el pulmón izquierdo, es una pequeña imagen, muy pequeña, muy tenue, que podría ser un nódulo cancerígeno. Pero ese radiólogo, que por primera vez toma una placa de ese pulmón y ve esa imagen, dice, este nódulo no parece cancerígeno. Y esa es su conclusión como radiólogo en ese momento. Ahora, imaginemos que pasan 4 años. Y en esos 4 años ese mismo paciente ha tenido varias placas y resulta que en la última placa que se toma a ese pulmón izquierdo aparece un nódulo más grande. Y ahora claramente es un nódulo que tiene enfermedad. El radiólogo que tiene el beneficio de esta última placa, donde aparece el nódulo más grande, dice, porque él tiene el beneficio para mirar esto en retrospectiva, mira todas las placas anteriores, mira la primera placa de hace 4 años y dice, hace 4 años se debieron dar cuenta que este nódulo sí era cancerígeno. ¿Y por qué puede llegar a esta conclusión mejor? Porque tiene el beneficio de conocer el nódulo actual, que es un nódulo más grande y es cancerígeno, y ver la secuencia histórica de cómo ese nódulo va evolucionando. Entonces, como se dice acá en la lectura, la percepción funciona mejor si ya sabes dónde y qué buscar. Cuando a un árbitro, entonces, le toca decidir un caso y tiene el beneficio de conocer el desenlace, en este caso el beneficio de conocer la última placa donde aparece el nódulo cancerígeno, ese árbitro va a ser afectado por un sesgo de retrospectiva y podría llegar a la conclusión que ese médico hace 4 años, o ese radiólogo hace 4 años, debió darse cuenta que había un nódulo cancerígeno. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cómo el sesgo de retrospectiva puede distorsionar el proceso de toma de decisiones de los árbitros. Acá les pongo un estudio, nuevamente, hecho por Kim Kamin y Jeffrey Rachlinsky, que precisamente analiza la determinación de responsabilidad en casos donde puede haber un sesgo de retrospectiva. Este es un puente que, como ven, está en la fotografía en un estado perfecto, un puente que no tiene ningún problema, pero este puente resulta que sufrió un accidente, ¿no? Y se ve ahora en la fotografía de la derecha que este puente se cayó. Y claro, una cosa es mirar estos hechos con el beneficio de conocer el resultado ex post, la caída del puente, y plantearse la pregunta de si hay o no responsabilidad de alguien. Si en cambio nos planteamos la pregunta de si hay o no responsabilidad de alguien ex ante, cuando no teníamos el beneficio de conocer que podía haber ese accidente, hay incertidumbre y por lo tanto nuestra decisión o nuestra evaluación no va a estar afectada por el conocimiento del futuro. Acá, ¿qué se hizo en este estudio, ¿no? Lo que se buscaba precisamente analizar era cómo el sesgo de retrospectiva puede afectar la decisión de los jueces o de los árbitros. Porque siempre la sentencia, como aparece en el gráfico, la sentencia se emite, o el juez o el árbitro emite su decisión después de conocer el resultado. Entonces la decisión del árbitro va a estar de alguna forma muy influenciada
por ese resultado, en este caso por el accidente. Entonces, acá lo que se hizo en el estudio fue separar dos grupos a los cuales se les va a hacer una encuesta. Uno al que se le llamó el grupo de control. A ese grupo de control no se le informa del derrumbe del puente, ¿no? Y el otro grupo es el grupo que vamos a llamar sesgado. Y a ese grupo sí se le informa del derrumbe del puente. Y la pregunta que se les hace es, ¿se justificaba contratar a un operador? ¿A un operador del puente? Y claro, como vamos a ver, las respuestas son completamente diferentes si la pregunta se le hace a un grupo de control que no sabía que el puente se derrumbó, que si la pregunta se le hace al grupo sesgado, que sí sabía que el puente se derrumbó. Miren ustedes los resultados. El grupo de control preguntado sobre si se justificaba contratar a un operador concluyó que sí se justificaba, pero solo el 24% llegó a esa conclusión. En cambio, el grupo retrospectivo, que ya sabía el resultado, sabía que el puente se derrumbó, se le pregunta si se justificaba contratar a un operador, el 54% concluyó que sí, más del doble. Eso exactamente ocurre con los jueces o con los árbitros, cuando deciden ya conociendo el resultado, cuando deciden conociendo que el puente se derrumbó y les toca definir, por ejemplo, responsabilidad. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo es peligrosísimo? ¿No? Es peligrosísimo que el juez tome la decisión afectado por ese sesgo de retrospectiva, porque ese sesgo va a afectar tremendamente su evaluación de la responsabilidad. Va a ser una evaluación mucho más drástica. Entonces, a nosotros como abogados nos toca tener en cuenta el sesgo de retrospectiva, sin duda. Si nos toca ser el abogado de la parte que reclama la responsabilidad, buscaremos aprovechar el sesgo de retrospectiva a favor del caso planteado por nuestro cliente, para que se declare la responsabilidad. Si por el contrario nos toca ser el abogado que lo que hace es defender a la parte que sostiene que no hubo responsabilidad, pues lo que nos toca es alertar a los árbitros, sensibilizar a los árbitros de que pueden estar siendo afectados por un sesgo de retrospectiva, para que los árbitros conscientes de eso no sean tan duros al momento de definir la responsabilidad. Entonces, aquí básicamente la conclusión central es que el control del riesgo va a ser juzgado más drásticamente en retrospectiva. Y este sesgo psicológico, este sesgo cognitivo, es clave que el abogado patrocinante lo tenga en cuenta cuando le toca presentar un caso de responsabilidad civil. Vamos ahora a otros aspectos que tienen que ver con psicología también y que pueden impactar en nuestra estrategia como abogados patrocinantes, las emociones. Como veíamos al inicio, nuestro cerebro tiene un hemisferio derecho que le da importancia central a las emociones. Y las emociones influyen en nuestras decisiones, no cabe duda. El rol del abogado es presentar un buen caso, un buen sustento legal, un buen sustento de hechos, pero tan o más importante que eso es que el abogado logre, sobre la base de buenos hechos y sobre la base de un buen sustento legal, presentar una historia que sea emotiva, una historia que precisamente le hable o se dirija al hemisferio derecho de los árbitros. ¿Por qué? Por la simple razón que las emociones influyen en nuestras decisiones. Las emociones influyen en las decisiones de los árbitros. Y aquí les quiero poner otra investigación, ¿no? que busca reflejar lo anterior. Un grupo en este caso creo que fueron 170 personas, fue encuestada sobre si preferían la Pepsi
o la Coca-Cola, ¿no? Esto se parece al reto Pepsi, se acordarán algunos de ustedes cuando hubo esta campaña publicitaria en nuestro país. Y estas personas preguntaban sobre cuál prefieren, cuál sabe mejor, cuando se les presentaban las dos bebidas gaseosas sin la marca, los resultados eran muy parejos. La preferencia era muy igual por Pepsi y por Coca-Cola, cuando no se conocía la marca. Lo interesante de esta investigación es que los resultados cambiaron completamente cuando a la Pepsi y a la Coca-Cola se les puso la marca. Cambiaron radicalmente los resultados, ¿no? Acá es cuando se hace la pregunta sin marca, el resultado es igual, la preferencia es muy pareja. Pero cuando se pregunta lo mismo, ahora ya con la marca Pepsi y Coca-Cola, la preferencia a favor de la Coca-Cola fue de 3 y a favor de la Pepsi de 1. Esa fue la proporción, de 1 a 3. Un cambio radical. Entonces, la pregunta que se hace en esta investigación es, bueno, ¿qué cambió? ¿No? O sea, ¿qué pasó en el cerebro de estas personas, estas 170 personas encuestadas, que les hizo preferir en esa mayor proporción la Coca-Cola? Y la respuesta a la pregunta se hizo sobre la base de hacer tomografías al cerebro y ver qué pasaba en el cerebro. Y lo que se notó es que había una actividad mayor en el hemisferio derecho. ¿En quiénes? En aquellos que tomaban Coca-Cola. Algo había en la Coca-Cola que activaba el lado emocional de los encuestados. ¿Y qué fue eso? ¿Qué causa lo anterior, ¿no? Y la respuesta a la que se llega en esta investigación es que la Pepsi, la Pepsi hace publicidad utilizando a estrellas, a famosos, a deportistas famosos, como en este caso, se ve en la fotografía, o a cantantes famosos, como se ve aquí en la fotografía. La Pepsi apela más a famosos. En cambio, la Coca-Cola tiene una campaña publicitaria que usualmente apela más a las emociones. Y de allí que cuando tomas Coca-Cola, nosotros sentimos una reacción emocional más fuerte. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola tiene una publicidad vinculada a aspectos que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la Navidad, que tienen que ver con la felicidad, destapa la felicidad. ¿Se acordarán ustedes de esa promoción, de esa publicidad? Y entonces cuando bebemos Coca-Cola, inmediatamente se activan esas emociones. Las emociones son las que generan que prefiramos la Coca-Cola. Y entonces se dan cuenta ustedes cómo la campaña publicitaria orientada a activar emociones, familia, Navidad, felicidad, tiene un impacto directo en nuestra preferencia como consumidor de la bebida gaseosa. Y preferimos por eso más Coca-Cola que Pepsi. Ese fue el resultado de la investigación. Y el punto básicamente acá es, las emociones cuentan. Las emociones cuentan y cuentan muchísimo en nuestro proceso de toma de decisiones. Y esto que puede ocurrir en consumidores de bebidas gaseosas, ocurre también en los jueces, en los árbitros. Esta es una fotografía de un crimen horrible, ¿no? Una mujer ha sido asesinada y está desangrándose. Un hombre ha sido asesinado y está sangrante en la calle, en la pista. Son fotos horribles de crímenes horribles. Y estas fotografías generan un impacto emocional en nosotros. Generan un impacto emocional en los jueces o en los árbitros, según el caso. Bright y Goodman de la Honti en el 2006 hicieron una investigación donde precisamente lo que se buscaba
era analizar, determinar cuál sería la reacción de los jueces, en este caso realmente de los jurados, ante la misma evidencia del caso, presentada solo verbalmente. Verbalmente describo el crimen horrible. Esa es una forma de presentar el caso. Y otra forma de presentar el caso es, además de describir verbalmente el crimen horrible, acompaño mi descripción con fotos de estos crímenes horribles. Lo que se buscó determinar en esta investigación es cómo el uso de las fotografías de los crímenes horribles generaba un impacto adicional en los jurados. Y la conclusión a la que se llegó fue muy interesante. Se concluyó que sin duda el uso de las fotografías de los crímenes horribles generaba un impacto muy grande en el hemisferio derecho y generaba en los jurados ira, generaba en ellos deseos de reprimir, causados por esta ira, y finalmente se incrementaba con eso la probabilidad de condenar al asesino. Estas fotografías horribles dieron lugar a esta gran diferencia entre el grupo de control. El grupo de control en este caso es el grupo al que no se le van a mostrar las fotografías de los crímenes horribles. Solo verbalmente se le presenta el crimen horrible. Y el otro es el grupo sesgado, al que además de la descripción verbal del crimen horrible, se le presentan las fotografías de los crímenes horribles. Y miren ustedes la gran diferencia en el porcentaje de sentencias condenatorias. El grupo sesgado, afectado por estas fotografías horribles, condenó a un 41.2%, en contraste con el grupo de control no afectado por estas fotografías de crímenes horribles, que solamente condenó en un 8,8%. Una tremenda diferencia. Y la conclusión a la que se llega en esta investigación es que la evidencia en fotografías de estos crímenes horribles causa ira, causa enojo, causa con eso el deseo de culpar al responsable, y con eso se incrementa las sentencias condenatorias, ¿no? Entonces, con esto, la conclusión importante aquí es que podemos hacer una gran diferencia en nuestra defensa cuando presentamos un caso, si además de presentar los hechos verbalmente, acompañamos nuestra presentación con fotografías que puedan causar una emoción en el tribunal ante quien nos toca presentar el caso. Y esto tiene que ver con lo que comentaba al inicio, ¿no? Un arbitraje no es solamente una batalla racional, un arbitraje es principalmente, incluso diría, una batalla emocional. Y la tarea del abogado tiene que ver con descubrir en los hechos del caso cuáles son aquellos hechos que van a permitirle presentar una historia con el sustento jurídico adecuado, sin duda, con el trabajo fáctico riguroso también, pero sobre todo presentado en forma de una buena historia, entendida esta como aquella que tenga la capacidad de causar una emoción en el tribunal arbitral. Porque como decíamos, la primera decisión se toma emocionalmente. Y si esa decisión primera que se toma emocionalmente luego tiene un respaldo legal, tenemos mejores chances de tener éxito en el caso que estamos planteando ante el tribunal arbitral. Entonces, aquí el consejo, la recomendación para ustedes es que cuando presenten un caso ante un tribunal arbitral, hay que apelar a las emociones del tribunal arbitral. Hay que contarles una historia. Pero aquí quiero hacer una advertencia. Yo no estoy queriendo decir de ninguna forma que lo que se trata es de manipular emocionalmente al tribunal
o que de lo que se trata es de contar una historia cual contadores de historia, cual charlatanes. No. Yo me refiero a un trabajo riguroso en evidencia de hechos, en evidencia técnica, en argumentos jurídicos. Eso lo doy por dado. Pero si eso viene presentado, además, con una buena historia, con un buen storytelling, que tiene la capacidad de causar una emoción en el tribunal, sin duda, incrementamos largamente las chances de nuestro cliente de ganar el caso. El storytelling es entonces fundamental. Los abogados somos, en el buen sentido de la palabra, contadores de historias. Esos son los abogados que hacen la diferencia. Se gana el caso con buena evidencia y con buen sustento legal, pero tiene mejores probabilidades de ganar el caso el abogado que comunica mejor su historia. Cuando hablamos de tribunales arbitrales o jueces y hablamos de justicia, cabe hacerse la pregunta, y tiene que ver con lo que estamos hablando, de qué es la justicia. Porque los jueces buscan ser justos cuando deciden. Los tribunales arbitrales buscan ser justos cuando deciden. Entonces, ¿qué es justicia? Y para entrar a este concepto de una forma diferente, les cuento lo que busca representar esta imagen, ¿no? Esta imagen, esta foto, capta el momento en el cual tienes a una persona que tiene ante sí a dos monitos, como ustedes pueden ver. A estos dos monitos inicialmente les daba a cada uno una galleta. Y recibieron una galleta cada uno varias veces y los monitos eran felices. Eran felices porque cada uno recibía lo mismo que el otro. Pero de pronto esta persona cambió su proceder y a un monito le daba una galleta, pero al otro le daba dos. Y eso generó en el mono que recibió solamente una galleta, al ver que su compañero recibía dos, le generó ira, enojo, y empezó a molestarse, notoriamente molesto porque su compañero recibía más galletas que él. Esa falta de equidad generó en el monito una sensación de injusticia. Y esa sensación de injusticia le causó molestia y manifestó su molestia. Y es que hay una relación entre ira o enojo y justicia. La ira puede ser llamada la quinta esencia de la emoción judicial. Los seres humanos, incluidos los jueces, se molestan cuando perciben que ha cometido un acto ilegítimo. Tal experiencia de ira genera el deseo de reprimir y asignar un castigo y facilita las acciones necesarias para poner en práctica tal deseo. La justicia, finalmente, y ese es el punto que quería hacer, es un sentimiento. Un árbitro siente la justicia. Siente que es justo y que es injusto. La justicia en ese sentido es primeramente emocional. Es otra forma de llegar a la misma conclusión que hacíamos al inicio de esta presentación. Las emociones importan. Y hay que llegar a esas emociones del tribunal arbitral. Estos animales marcan su territorio. Y cuando uno invade el territorio de otro, eso causa ira, causa enojo, causa una reacción, causa que uno defienda su territorio. Esta molestia, este enojo también tiene que ver con justicia. Los individuos o grupos de individuos que se sintieron ira cuando alguien tomó su propiedad son los que sobrevivieron con más frecuencia que aquellos que no tuvieron esa misma reacción emocional. Cuando alguien toma la propiedad de otro, sentimos enojo, sentimos una emoción que refleja que es injusto para nosotros. Estas emociones son las que tenemos que considerar cuando planteamos un caso ante el tribunal, porque son emociones que sin duda van a impactar en su sensación de lo que es justo y lo que es injusto
al momento de decidir. Esto también está relacionado con la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es nuestra capacidad de sentir lo que siente el otro, nuestra capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Y claro, cuando como abogado me toca presentar un caso, me toca ponerme en los zapatos de los árbitros y pensar en que si quiero causar en ellos una emoción, tengo que encontrar en los hechos del caso la forma de presentar esos hechos de tal forma que la historia que empaquete esos hechos gatille ciertas emociones. Los jueces o los árbitros se diferencian de los robots precisamente porque todavía no se ha diseñado un robot con capacidad de tener empatía, con capacidad de ponerse en los zapatos de aquel que está siendo juzgado. Y esto es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta cuando diseñamos una defensa. No solo hay que tener empatía por los árbitros, sino hay que lograr que los árbitros se pongan en los zapatos de nuestro cliente, que puede estar siendo juzgado, y lograr que sientan una emoción favorable al caso presentado por nuestro cliente. Y es por eso que cuando presentamos una historia, si consideramos el concepto de empatía, la forma en que presentamos esa historia puede tener un resultado completamente diferente en la decisión. Acá les explico con una historia lo que acabo de decir. Yo puedo pedirles que hagan una donación. En este momento les estoy pidiendo que hagan una donación. Hagan una donación porque hay 232 millones de africanos que se mueren de África, de hambre hoy día en África. En África hoy día hay 3,1 millones de niños que mueren al año por desnutrición. Esta situación tan grave que acabo de describir, les agradecería que la tengan en cuenta y me digan cuánto están dispuestos a donar para resolver este gravísimo problema. Raquia es una niña de 4 años. Raquia tiene la edad de mi hija menor. Raquia, que es la niña que ahí los está mirando, sufre de desnutrición. Hoy día, en este momento, Raquia se está muriendo. ¿Cuánto donarían para tratar de resolver el problema de Raquia? La historia, si se dan cuenta, es la misma. Simplemente hemos cambiado la forma de presentar esa historia y les hemos preguntado cuánto estarían dispuestos a donar. En este estudio, con 120 participantes, el resultado o la respuesta a la pregunta de cuánto estarías dispuesto a donar cambió radicalmente cuando la historia que se presentó fue la historia de Raquia. Cuando se presentó la historia de Raquia estaban dispuestos a donar casi $170. En el otro caso, cuando la historia fue la historia de África y de los problemas de África, estaban dispuestos a donar $70. Más que se duplicó la disposición a donar cuando se cuenta la historia de Raquia. Y la gran diferencia, ¿cuál es? Es que cuando presentamos la historia de Raquia, logramos que el tribunal, o en este caso, mejor dicho, logramos que los potenciales donantes sean más empáticos con el problema. Porque conectamos con su hemisferio derecho. Causamos una emoción cuando planteamos la historia de Raquia. ¿Se dan cuenta la gran diferencia que podemos hacer si logramos tener empatía, si logramos causar empatía? La empatía es ponerse en los pies o en los zapatos del otro. Es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro. Este monito siente exactamente lo mismo y desarrolla la misma actividad cerebral en el hemisferio derecho si es que toma ese plátano con su mano o si es que ve ese mismo plátano, aunque tomado de la mano por una persona.
siente lo mismo. Al final del día, su actividad cerebral va a ser la misma, pese a que en un caso tiene la banana en su mano y en otro caso no. Y este ejemplo es simplemente para reflejar el efecto de las neuronas espejo, que no son sino las neuronas de la empatía. Todos ustedes tienen la capacidad de sentir lo mismo que puede sentir una persona a quien ustedes están mirando, están viendo, a pesar que ustedes no estén experimentando lo que experimenta esa persona. Cuando vemos a alguien que se cae de una bicicleta, un niño que se cae de una bicicleta y se raspa las rodillas y las rodillas están sangrantes, sentimos la caída de ese niño como propia. Esa es la capacidad que nos brindan neuronas espejo o neuronas de la empatía. Sentimos en carne propia lo que siente el otro. Y esto puede ocurrir ante una caída, un accidente o ante un gesto, ante una mirada triste o una mirada alegre. Tenemos la capacidad de sentir lo que siente el otro. Esa es precisamente la empatía. Así comenzó el lenguaje entre seres humanos, gracias a estas neuronas de la empatía. Es bien interesante, quizás lo han leído, hay un texto de Adam Smith que no es tan famoso, pero que es muy importante, que se llama La teoría de los sentimientos morales. Y aquí precisamente Adam Smith habla de la empatía. Y dice que cuando vemos un golpe a punto de ser descargado sobre la pierna o el brazo de otro, naturalmente encogemos y retiramos nuestra pierna o nuestro brazo, y cuando el impacto se produce lo sentimos de alguna medida y nos duele también a nosotros. Esta capacidad de sentir lo que siente otro, la empatía, es clave en nuestro trabajo como abogados. Y ocurre de forma bidireccional. Nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser empáticos con la actividad del tribunal, ponernos en sus zapatos, para de esa forma lograr que el tribunal sea empático con la historia de nuestro cliente, lograr que ellos se pongan los zapatos de nuestro cliente y ojalá prefieran darle la razón. Les voy a poner ahora una película que seguramente han visto y que precisamente tiene que ver con cómo presentar un informe oral de modo persuasivo y la importancia de la empatía para esa finalidad.
Entonces, como ven, aquí hay dos defensas, dos historias completamente diferentes, enfocadas en causar una distinta emoción en el jurado, ¿no? La primera defensa a favor de Andrew Beckett lo que busca es enfatizar la discriminación de que habría sido objeto. Lo que busca es que el jurado se ponga en los zapatos de Andrew Beckett y sienta lo mismo, la discriminación, el atropello. Esa es la historia que se presenta. Esa es la forma en que se busca lograr que los jurados, los miembros del jurado se pongan en los zapatos de Andrew Beckett y sientan lo mismo que él está sintiendo en ese momento, o sientan lo mismo que él sintió cuando el atropello ocurrió. La defensa, en cambio, de la abogada, que defiende a los socios de la firma, que despidió a Andrew Beckett, lo que busca más bien es dejar más claro la historia del caso desde la perspectiva de los socios de la firma. Y marca, y esto es muy importante, como ustedes han notado, que cuando Andrew Beckett fue despedido, los socios no sabían que él tenía SIDA. Y marca que Andrew Beckett fue un abogado competente al inicio, mediocre después y completamente negligente al final. Y con eso marca o busca marcar que las razones reales por las cuales fue despedido fueron su incompetencia. Y en ese sentido busca que el jurado sea empático con los socios, que el jurado se ponga en los zapatos de los socios de la firma. Tiene en cuenta también la empatía y la importancia de la empatía, pero busca que el jurado se ponga en los zapatos de los socios, no tanto en los zapatos de Andrew Beckett. Desde eso que ustedes cuenta de la importancia y la empatía como una consideración clave para lograr una historia persuasiva según el lado que nos toca defender. Cuando presentamos una historia, hay que considerar qué digo, cómo lo digo, cuándo lo digo. Para contar una buena historia, hay que considerar que lo que emociona son las historias, y eso es completamente diferente que los hechos. Los hechos aislados o los hechos dichos de forma cronológica, eso no es suficiente. Lo que se necesita es una historia, una trama. Es un trabajo mucho más sofisticado. ¿Cómo se cuenta una buena historia? Una buena historia tiene que ser creíble, tiene que estar soportada en evidencia, esto es clave. Tiene que ser precisa, con los argumentos necesarios, tiene que ser consistente con el sentido común, y tiene que brindarle a los árbitros la posibilidad, ojalá, de escribir un final feliz. La tarea del abogado en ese sentido se parece a la tarea del publicista. El abogado tiene que escribir y hablar como un publicista. Al final nuestro producto va a ser esta historia que nos toque presentar al tribunal. Y para presentar la historia hay que escribir también de forma persuasiva. Ahora les quiero mostrar un video donde se grafica la importancia de escribir de forma persuasiva. Se grafica la gran diferencia que podemos hacer cuando escribimos un texto realmente poderoso.
Entonces, como han visto aquí, el texto cambió, ¿no? Y el texto pasó de ser un texto que decía, soy ciego, ten compasión, a ser un texto que decía, hoy es un hermoso día y no lo puedo ver. La historia es la misma, lo que cambia es el texto. ¿Cuál es la gran diferencia entre el segundo texto y el primero? El segundo texto, hoy es un hermoso día y no lo puede ver, refleja un mejor entendimiento de lo que es empatía. Cuando decimos hoy es un hermoso día y no lo puedo ver, eso a la audiencia, que es a las personas que circulan por esa rotonda, le hace sentir muy claro lo que está sintiendo la persona que pide la limosna, lo que está sintiendo esa persona ciega. Porque ellos se están dando cuenta, hoy es un hermoso día y no lo puedo ver, se dan cuenta de qué es lo que sentirían si no pudieran ver. La empatía ahí es clave. Ese texto tiene en cuenta la empatía y por eso se convierte en un texto tan poderoso, porque toca las fibras más sensibles de las personas a las que nos estamos dirigiendo, que son los transeúntes a quienes queremos motivar a que den una limosna. Y el texto es poderosísimo, es efectivo. Logra que el transeúnte se ponga en los zapatos de la persona ciega y logra causar esta actividad querida, que es la actividad de dar limosna. Eso precisamente hacemos los abogados. Teniendo en cuenta la empatía, podemos escribir textos que tengan el poder de poner al tribunal en los zapatos de nuestro cliente. Esa es la tarea que realiza el abogado que busca causar una emoción, que tiene en cuenta las emociones que precisamente se causan en ese hemisferio derecho. En otro plano, los abogados cuando presentamos una historia sabemos de la importancia de usar un buen eslogan. ¿Cuál es tu eslogan? ¿Cuál es el eslogan que empaqueta mejor la historia que estamos presentando? Esa es una pregunta clave. ¿Cuál es la razón por la cual tu cliente debería ganar el caso? ¿Cómo logramos plantear una defensa memorable? Eso es fundamental. Ahora, cuando planteamos la defensa, otro efecto, eso también tiene que ver con sesgos cognitivos, a tener en cuenta es el efecto anclaje. Cuando planteamos una demanda y planteamos un reclamo indemnizatorio y ponemos un monto, ese monto tiene un efecto ancla en la mente del tribunal al que nos estamos dirigiendo. Ese efecto anclaje tiene que precisamente que ver con crear en el tribunal un punto de referencia. Un punto de referencia que funcione como un ancla y así delimite el ámbito o el rango de la decisión. Si el ancla es baja, la decisión final va a ser más baja, va a tender a ser más baja que si el ancla es alta. Vamos a una aplicación práctica, ¿no? Este es el caso de Pablo, que es conductor de una empresa de transporte. Martín es un niño que estaba yendo al colegio. Cuando Martín intentaba cruzar la pista, lamentablemente fue atropellado por el camión de Pablo. El camión de Pablo iba a exceso de velocidad. Como consecuencia del accidente, Martín quedó paralítico y su familia ha demandado a Pablo y a la empresa de transportes una indemnización. A usted lo que le toca es declarar fundada la demanda, eso está clarísimo. Lo que está pendiente de determinarse es la indemnización. Y no solo se van a compensar los daños generados, sino que además se quiere desincentivar este tipo de conductas. O sea, además se van a dar daños punitivos, ¿no? Y asumamos para efectos del ejemplo práctico que la ley permite fijar libremente el monto de la indemnización, compensación más penalidades. Y acá en la investigación que se hizo hay tres grupos. Un grupo de control nuevamente, a este grupo no se le da ninguna información, su determinación de los daños es libre. Hay un grupo de anclaje al que se le indica que en el pasado los jueces han dado indemnizaciones
para casos similares de $750.000. Y hay un grupo con anclaje también, pero vamos a llamarlo anclaje absurdo, donde se le indica cuál es el valor del camión de pago, ¿no? Y se dice que el valor es de $8.000. ¿Qué fue lo que pasó acá? Los resultados fueron los siguientes, ¿no? Sin ancla, la indemnización fue de $1.290.000. Con el ancla de $750.000, la indemnización bajó sustancialmente a $1 millón y pico. Y con el anclaje absurdo, la indemnización fue afectada por este anclaje absurdo. Pese a que era absurdo, igual fue afectada. Y la indemnización fue de $187.500. Entonces, como nos damos cuenta, hay un clarísimo efecto anclaje, ¿no? Ya sea que el ancla fuera de $750.000 o de $8.000, aun cuando el ancla es absurda de $8.000, tiene un efecto. Los abogados, cuando planteamos una defensa, tenemos en cuenta el efecto anclaje. Eso influye de modo muy importante en la decisión de los árbitros. Otro aspecto clave cuando presentamos un caso es el llamado framing, el cómo presentamos, cómo describimos los hechos, ¿no? Nuestra descripción de los hechos, y tiene que ver con el ejemplo que veíamos en el video del señor ciego que pedía limosna, ¿no? Un mismo hecho puede ser percibido de maneras diferentes dependiendo de cómo lo fraseamos. Un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Lo que nosotros tenemos que hacer como abogados es presentar casos donde se preste atención a los detalles. Presentar un caso es, entre otras tareas, involucra la tarea de guiar al tribunal hacia la decisión que nos toca presentar, ¿no? Hacia el caso que nos toca presentar. Y al tribunal le presentamos antorchas que guían su mirada y que guían con eso su decisión. Destacamos cuáles son los hechos importantes respecto a los cuales queremos llamar la atención del tribunal. Otro aspecto clave, vinculado a todo lo anterior, es el buen uso de las destrezas técnicas para comunicar de forma más clara el caso. El contacto visual, como ustedes saben, cuando presentamos un caso es clave. Hace una gran diferencia en la comunicación si tenemos contacto visual con un tribunal o si no lo tenemos. Nuestras formas, nuestros gestos, nuestro lenguaje corporal también comunica muchísimo. Es muy importante. Cómo nos vestimos comunica. Cómo usamos las manos comunica. Cómo nos sentamos comunica. El lenguaje no verbal puede ser más importante incluso que el lenguaje verbal. Esta es una investigación de Stephen Beebe con un grupo que tenía que evaluar al expositor con una nota máxima de 15. Y se dividió la evaluación en 3 grupos diferentes. Y el mismo expositor presenta la misma exposición, pero con ciertas destrezas que se utilizaban o que no se utilizaban para tratar de medir el impacto que el no uso de ciertas destrezas tenía en su capacidad de comunicar bien y sobre todo generar confianza en la audiencia. Y miren ustedes lo que pasó. El grupo de control fue el grupo ante el cual se dirigió este expositor, no haciendo contacto visual, teniendo una postura muy formal y en un tono monótono constante. Ese grupo de control calificó a este expositor con 5,31 sobre 15. Luego el grupo 1 recibe el mismo speech por el mismo expositor, pero ahora el expositor sí hace contacto visual con la audiencia. Mantiene la postura formal, mantiene el tono constante, pero sí hace contacto visual. Su evaluación incrementó a 11,31. Y el grupo 2 recibe el mismo speech del mismo expositor, pero ahora el expositor hace contacto visual, tiene una postura
casual al dirigirse a su público y hace inflexión vocal. Esto es, su tono varía, su volumen varía, hace énfasis, aprovecha los silencios. Su evaluación de 1 a 15, ¿cuál fue ahora? 13,38. Lo que refleja esta investigación es el gran impacto que tiene en una mejor comunicación y sobre todo en generar confianza el que hagamos contacto visual, tengamos una postura casual y hagamos inflexiones vocales. ¿El consejo cuál es? Hagan contacto visual con el tribunal, hablen con buen volumen, usen las pausas, aprovechen los silencios para hacer énfasis. Con todo eso, sin duda podrán ser más persuasivos. Cuando presentamos un caso también hay que tener en cuenta la memoria de nuestra audiencia. Hay que tener en cuenta que las palabras pueden impactar en la memoria de nuestra audiencia y también que una cosa diferente es el inicio y la importancia del inicio de un escrito o el inicio de un informe oral, porque allí precisamente es donde tenemos la posibilidad de causar mayor impacto, porque el tribunal va a tener mayor atención para lo que estamos presentando. Sobre las palabras, una cosa significa aplastó y otra cosa diferente significa contactó. En esta encuesta, a los encuestados se les preguntó la velocidad a la que iba el auto que aplastó y se les preguntaba la velocidad a la que iba el auto que contactó. Cuando la pregunta incluye la palabra aplastó, la respuesta fue una velocidad mayor, 40,5 millas por hora, que cuando la pregunta usó la palabra contacto, solamente 31,8 millas por hora. Lo que quiere decir es que las palabras importan. La selección adecuada de palabras puede causar una diferencia en el resultado persuasivo en la audiencia a la que nos dirigimos. Una palabra mal elegida o una palabra bien elegida podrían ser determinantes. El atentado a las Torres Gemelas causó un impacto emocional muy fuerte en todos. Y entre otras cosas causó que durante mucho tiempo, inmediatamente después de este atentado, nuestras preferencias por medios de transportes se incrementaran grandemente a favor de preferir transportarse por medios terrestres que transportarse por medio aéreo. A pesar que, estadísticamente hablando, transportarse por tierra es mucho más riesgoso que transportarse por avión. Pero acá el punto a graficar es que la probabilidad de que recordemos un hecho va a ser mayor cuando el hecho ocurre o al inicio de la presentación o al final de la presentación. La posibilidad de causar un impacto en la memoria del tribunal, en otras palabras, mayor se da al inicio de nuestra presentación o al final. Y esto es clave para considerarlo cuando preparamos un informe oral. Ahí la importancia de que el arranque del informe oral sea contundente, poderoso, y el cierre del informe oral también. Y con esto termino, ¿no? Cuando presentamos una historia, hay que tener en cuenta que el cerebro humano recibe mejor la información si los hechos van organizados de forma sencilla. Y para esto la regla de 3 es fundamental. La regla de 3 para organizar los hechos es clave. Y entonces los quiero clasificar con algunas frases que ustedes conocen y que precisamente reflejan la importancia de la regla de 3 y cómo colabora la regla de 3 si la seguimos en que nuestra historia pueda quedar marcada en la mente del tribunal. Nuestro cerebro agrupa la información, como decía, de acuerdo a patrones predeterminados, ¿no? Y esta frase, veni, vidi, vinci, todos la conocemos. Y si se dan cuenta,
está construida sobre la base de considerar la regla de tres. We are a government of the people, by the people, for the people. Aquí Abraham Lincoln sigue la regla de tres. Y por eso todos recordamos esta frase de Abraham Lincoln. I can promise you blood, sweat, toil and tears. Winston Churchill. Todos recordamos esta frase, pero si se dan cuenta, la recordamos con base en la regla de tres, no con base en estas cuatro palabras. La que recordamos es esta: blood, sweat and tears, sangre, sudor y lágrimas. Al final nuestro cerebro, a pesar que la frase tenía cuatro palabras, nuestros cerebros la recuerda solamente con tres. La regla de tres es clave. Entonces, de lo que se trata la tarea del abogado, entre otras cosas, de las varias que hemos comentado hoy día, es de facilitar el trabajo del cerebro de los árbitros, y para eso el uso de la regla de tres es también fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que yo tenía preparado para presentarles hoy día. Espero que les haya sido de utilidad y quedo, por supuesto, atento a las preguntas que puedan tener. Acá tengo un par de preguntas. A ver. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo podríamos plantear la defensa de un caso en el que la parte contraria apele con acierto a los sentimientos de los árbitros? Bueno, eso me pasa a cada momento, ¿no? Me enfrento a abogados muy diestros en precisamente el arte de persuadir y que tienen, por lo tanto, casos muy bien presentados, no solo en el sustento legal y fáctico, sino además muy bien presentados con una buena historia capaz de apelar a los sentimientos de los árbitros. ¿Cuál es mi trabajo? Es precisamente el que les acabo de resumir en esta presentación. Hago lo mismo, ¿no? Simplemente trato de presentar una mejor historia. Una mejor historia significa una historia respaldada con la evidencia de hechos, respaldada con sustento legal, y mi tarea será explicar al tribunal y ojalá convencerlo de que mi historia está mejor sustentada en los hechos que la historia de mi contraparte y explicar cuáles son las debilidades de la historia de mi contraparte. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál considera usted que es el medio de prueba que puede generar más convicción en el tribunal cuando se busca apelar a las emociones? Buena pregunta. Ahora, yo diría que la respuesta a la pregunta es depende, ¿no? Depende del caso. En ocasiones, lo que resulta muy determinante para que el tribunal sea empático con la posición de mi cliente es que el tribunal conozca a mi cliente, ¿no? Y que el tribunal reciba el testimonio de hechos de mi cliente. Que el tribunal conozca a los seres humanos que están detrás del problema legal y el tribunal empatice con su posición porque los escucha, les pregunta y ojalá llegue a la conclusión que el testimonio que se ha presentado es espontáneo, es honesto, es creíble. Entonces, si tuviera que dar una respuesta general, aunque la respuesta deba ser depende, mi respuesta general sería sobre todo la prueba de hechos, la prueba testimonial, los testigos, ¿no? La prueba que presentan los protagonistas de los hechos, esa es la que puede ser determinante para lograr causar una emoción en el tribunal arbitral. Bueno, encantado, muchísimas gracias, los felicito por la organización, por el curso y les deseo los mayores de los éxitos. Hasta luego.